Hola, buenos días. No te salgas, ya ahorita se conecta la maestra. Gracias. Apenas estoy aquí con ustedes. Ay, permítanme. Voy a abrir mi plataforma. Ay, corrí. Es que esa actividad que hice acá junto es muy útil para muchas cosas, depende de la manera en que le enfoquemos. Es algo que nosotros cuando estudiamos el área de la pedagogía nos damos cuenta, que la realidad es que todo lo que vemos y las habilidades que desarrollamos para la pedagogía, no saben cómo nos sirven para cualquier área o para cualquier cosa. Ustedes por lo regular se tiende a ser mejores padres en el ámbito educativo, con niños pequeños. A lo mejor ya luego la van a empezar a regar, pero en el ámbito educativo es muy bueno, ¿no? Entonces, esta parte donde ustedes van a tener esa facilidad y nos va sirviendo para otras áreas. Estamos en inteligencia y evolución, ¿verdad? Sí. Ya vamos acá. Ok. Vimos este video, que ese fue el de la clase pasada. Ya lo comparamos, ya lo analizamos. Desarrollo cerebral.
Entonces, bueno, es que yo tengo un bisabuelo que tuvo ojos azules. Ajá. Ajá, y es por eso, bueno, lo que me pasó a mi mamá. Entonces, sí, se supone que si esa persona es así, y no en un futuro alguien puede tener ojos. Sí, sí, depende de la generación. Genéticamente se dice que hasta 7 generaciones puedes heredar, sí. Porque mi mamá Ajá. lo dice porque le dijeron que la segunda Color de los generación, ojos. la segunda generación es más probable que herede. Sí, o sea, a lo mejor la probabilidad aumenta en la segunda generación, no necesariamente tú lo vas a heredar a tus hijos, sino lo vas a heredar a tus nietos o lo vas a heredar de tus abuelos. Es como mayor la probabilidad. Son los genes recesivos. Lo que pasa es que recuerden, es esta parte que les digo, existen las dos características. ¿Se acuerdan que tenemos pares de cromosomas? Cada quien va aportando la información de diferentes cosas. Cada cromosoma aporta diferentes informaciones. Y en una de esas informaciones está la información, estos son los colores de ojos que puede tener, amarillos, azules, verdes, negros, grises. ¿Ah? Y resulta que después, con la pareja que se juntan, también tienen azules, verdes, grises, chalala. Entonces dice, mira, coincidimos, los dos estamos verde acá, son verdes, ¿sí? Digo, exacto, es el que es más fuerte. Entonces ahí coincide porque están idénticos, a lo mejor dices, bueno, entonces no, pero hay varios tonos, o sea, hay varias características que tienen que empatar y entonces ya eso es lo que va a heredar. Son genes recesivos, es el que está más permanente y el que en algún momento puede pasar. Ahora, ¿cómo saberlo? Pues no lo sabemos porque no sabemos exactamente qué características tiene cada uno. Como dicen que dicen por ahí, ¿sí? Entonces sí puede pasar. Color de la piel, hay más recesivos, hay más fuertes, ¿no? Si las dos personas tienen ojos negros, pero el hijo puede tener características del abuelo y el abuelo también se junta y de repente es el más exacto, es el como que combina más y es el que va a ser. Porque, por ejemplo, mis papás son de Televaso y mi abuela, por parte de mi papá, es de Camila y nada más y ya yo soy de Camila. Pero es porque, bueno, me contó mi mamá que cuando tuvo a mi hermano, mi mamá tuvo una mala experiencia porque mi hermano se iba a morir. Entonces de ahí ya no tuvo, bueno, ya no quería tener hijos, pero mi papá le dijo que tuviera un hijo, pero que tuviera el cabello ondulado. Y lo repitió tanto que cuando se embarazó de mí, nací con el cabello ondulado. Bueno, eso es lo que dice tu mamá, realmente tiene que ver más con los genes. Sí tiene que ver más con los genes, con la herencia genética que con el deseo, ¿no? Porque entonces, ¿te imaginas? Si toda mi familia, todas las 7 generaciones son bajitos y me caso con una persona súper bajita y de repente alguien súper altísimo, dices, no, porque genéticamente, ¿de dónde, no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la generación genética? Sí, entonces sí, no es por el deseo, voy a tener un hijo grande, un hijo muy alto, pero tú siempre eres bajito y toda tu familia y la familia de tu pareja siempre ha sido bajita. Acá está bien complicado porque no solamente es así, o sea, sino que los tatarabuelos también tuvieron, o sea, ellos ya traían muchas y el otro tatarabuelo traía muchos, entonces estos se pueden juntar. Entonces ya no sabemos, pero se supone que es hasta la 7ª generación. Entonces ahí es donde podemos estar diferentes. Hay personas que han tenido un hijo con características de piel, color diferente. Es difícil porque, por ejemplo, yo voy a imaginar en una comunidad las sociedades crecen, pero la mayoría tenemos las mismas características, muy semejantes. Incluso antes, ¿qué ocurría? Se casaban entre primos, hermanos, o sea, es una realidad porque las comunidades eran chicas y surgía pues la libido, todo lo que viene siendo las necesidades biológicas, el enamoramiento, la compatibilidad, y entonces todos somos muy parecidos, somos muy semejantes. En una ocasión tuve oportunidad de viajar al extranjero y me dijeron, tú eres de acá, ¿verdad? Y yo, no.
viaje a Colombia. Le digo, no. Y me dice, pues es que tienes todas las características de colombiano. Y yo, no, es cierto, o sea, ¿por qué? Y ya me dijeron por qué. Y dije, ah, bueno, en eso sí, ¿no? Pero sí, o sea, y por ejemplo, no sé si les ha pasado en alguna ocasión que van a otro lugar y dicen, mira, ahí está fulano, no, este se parece, o sea, todos se parecen, no van a una fiesta y de repente confunden a los primos o el amigo, ay, yo pensé que eras, no, pero es que es mi primo, es que es mi hermano, es que, y empezamos a ver que tienen diferente, entonces son características que se tienen iguales, ¿por qué? Porque pertenecemos a la raza. O sea, nosotros, ¿ustedes han visto a los peruanos? ¿No? ¿Se parecen a nosotros? No, y también son latinos. Sí, o sea, pertenecen a América, hablan español, pero tienen como la cabeza diferente. O sea, de verdad, en México nosotros distinguimos a los que son de la península de Yucatán. ¿Qué son qué? Exacto, porque la cabeza la tienen como así, ¿no? Como ancha. Sí, o sea, el cráneo es diferente. ¿Vemos la cabeza olmeca? Es muy semejante, o sea, es que es una realidad. Los, ¿cómo se llaman? En el norte del país, en Sonora, Sinaloa, todos estos tarahumaras, no son tarahumaras, son, no me acuerdo, también son diferentes a nosotros, nosotros entre nosotros, o sea, ¿sabemos cuando alguien viene de una comunidad? ¿Nos notamos? Claro que sí. Hay características en el tono de piel, en la forma del cabello. Somos diferentes. Sí, somos diferentes. Por ejemplo, yo sé que hay gente ya muy fanática de los chinos y los japoneses y los coreanos, pero ¿alguien los distingue? Sí. Ella. ¿Alguien más los distingue? No, o sea, yo lo digo, es asiático, para no perderle, ¿no? O sea, digo, tienen todas las características del asiático. Ah, no, es que uno los tiene para abajo, para arriba, para el medio, y yo todos los veo igual, ¿no? Entonces, son características. Por lo regular, vamos a tener una tendencia genética a ser iguales. ¿Por qué? Porque ya traemos una descendencia así. Es difícil que se den esto. Por ejemplo, dices, yo tengo un abuelo que fue un bisabuelo que fue con ojos azules. Realmente va a haber, cuando tú te juntes con otra persona que tenga igual esa descendencia, entonces sí podría ser, no es imposible, pero la probabilidad es mínima. Sí, porque de parte de mi papá tiene una sobrina que tiene los ojos de diferentes colores, por ejemplo, uno lo tiene cafecito y el otro gris. Y si la miras tanto, se le cambian el color de los ojos. Sí, o sea, bueno, esto es otro asunto. Ese es otro asunto, no precisamente es genético, ¿sí? Ese ya es de dicromía, no me acuerdo cómo se llama, pero ya es otro asunto. Pero el color de los ojos tiene que ver, pero tienen que coincidir. Entonces ahí está el gen recesivo. ¿De qué se trata este video del desarrollo del cerebro? A partir de cuántos meses tiene el bebé de 0 a los 4 años, esto no se va a desarrollar. Ajá. Desarrollo cerebral, ¿verdad? Nosotros hemos visto a bebés, ¿verdad? La mayoría ha visto a un bebé. ¿Qué tienen acá? La mollerita, ¿no? ¿Por qué tienen esa mollera? Porque todavía ese cráneo no se ha formado. Exacto, todavía no está duro el cráneo. ¿Ese qué objetivo tiene? La no dureza del cráneo. Es la maleabilidad del cráneo. Es maleable, que es. ¿Por qué? Porque se supone que cuando están en el vientre por respirar, así, no, el niño se oxigena por el ombligo. Ajá, pero por el que caso. ver esto que estuviera así, pero no me acuerdo. Ok,
El cerebro tiene una maleabilidad, es más suave cuando está dentro del vientre materno, es suave. Para que salga, ¿no? Exacto, cuando sale por el canal vaginal, hemos visto el tamaño de la cabeza de un bebé. El canal vaginal sí es elástico, sí se hace grande, pero tiene huesos. Tenemos huesos, la cadera hace huesos que conforman. No se puede abrir, la mujer ya tiene los huesos sólidos, no los tiene moldeables, maleables. Entonces, está así el cráneo del bebé y lo que hace al pasar por el canal vaginal es esto. Incluso cuando, bueno, yo he visto videos de cuando recién nace Como que se ve así, como que hagan de cuenta que se lo estoy enseñando como si saliera así, pero se ve así, o sea, se ve la carita del bebé, el cráneo se ve así, como metido, precisamente. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer eso, el cráneo precisamente se vuelve maleable y se hace así, se encima, así se encima. Y después, cuando ya nace, regresa. Pero para que eso fuera, imagínense, si el cerebro es una gran cantidad de agua, lo exprimiría. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que todavía no ha acabado su maduración dentro de la matriz. ¿Qué ocurre cuando sale? Acaba su maduración, acaba de crecer, todavía no tiene todas las características, que es precisamente lo que nos explica. ¿Y por qué dicen eso de que se le va a caer la mollera? ¿Se le cae la mollera? Sí, porque toda la estructura, después se vuelve el hueso más fuerte de todo nuestro cuerpo, pero la realidad es que nace todo suave. El paladar, acá tenemos igual, aparte del esqueleto, cuando nosotros vemos el esqueleto, en la parte de acá del paladar es hueso también, pero también hay un pequeño espacio. ¿Por qué? Porque así como tuvo que ser por dentro, si tú agarras una pelota, o sea, y tú la quieres meter, no puedes, tiene que haber espacio acá. Si es una pelota de béisbol y tú pon suavecito lo de arriba, pon la última capa suave, ¿la podrás hacer así? No, todo lo de adentro tiene que estar suave, porque si no, pues no puedes. Entonces todo lo de adentro está suave, por eso es que el paladar, que tiene también hueso, también está suave. Y entonces, si está cargando el cerebro, pues cuando baja, cuando se vuelve a expander, este tampoco se ha cerrado. Se cierra el paladar y se cierra el cráneo. Todo se va cerrando. Si crece, si se solidifica y le da oportunidad de crecer o de acabar de crecer al cerebro. ¿Sí? Entonces, esas son las funciones, ¿perdón? Vuelve a su forma en la cabeza, el cráneo. Sí, así como se metió, porque literal, o sea, se mete así, luego va regresando, pero como el cerebro tiene que crecer todavía más para poder lograr todas sus funciones, entonces tiene que crecer todavía más, le deja un espacio. Y en ese tiempo va creciendo hasta que se solidifica. Por eso los cráneos, mi hermana tenía un cráneo, es que ella estudió estomatología y entonces tienen también la idea de que ese cráneo tiene que descansar porque es de alguna persona que vivió, entonces después las van a sepultar a un lugar santo, entonces la regresan a sus lugares, ¿no? Entonces, pero se ve la fisura aquí, se ve bien claro de dónde se llevaron los huesos. Sí, sí sella, sí acaba de crecer. Pero vamos a lo que es esta información que nos dio. Nos decía su compañera que el desarrollo cerebral termina, o sea, no termina, va desde antes de nacer hasta los 4 años, donde se cierra la mollera. ¿Sí? Donde ya se cerró la mollera. Continúa, por favor. El hijo desde antes de nacer, desde las 4 semanas ya empiezan a aparecer las neuronas. Y ya tiene un cuarto al nacer, ya cuando nació, el cerebro tiene un cuarto del tamaño de los brazos realmente. Muy bien, ¿qué más? De 0 a los 12 meses ya se empiezan a desarrollar lo que son las partes superiores del cerebro, lo que es la médula espinal y el tronco encefálico. Y empiezan a llorar y a batallar.
A ver, acá quiero que quede claro. No empieza aquí, como su compañera lo mencionó, empieza a partir de los 0. Desde el momento en el que nace, ya está viendo esta producción, ya hay esta producción. Las 4 primeras semanas de gestación se están formando las neuronas. Por eso es tan importante que los bebés sean concebidos sin influjos de alcohol, de drogas, porque si no, están en el sistema nervioso central de la madre y los puede transmitir al sistema nervioso central, del bebé, del nuevo bebé, ¿sí? Por eso actualmente que ya se conoce toda esta información, se procura que la persona esté completamente sana, ¿sí? Tanto el varón como la mujer, porque todo eso es una carga genética, que es lo que estamos comentando, ¿sí? Pero nada más crece a este tamaño. Me decían, ¿y crece el cráneo? Sí, tiene que crecer. ¿Por qué? Porque va a seguir aumentando la cantidad de neuronas con las que estemos dotados. Esto se va a ir retroalimentando con la información que ingresa a nuestro cerebro a partir de las relaciones del tronco encefálico. Hemos visto que actualmente existen los cursos estos postnatales, desde prenatales, donde hay estimulación, ¿no? Ya desde antes se preparan las personas porque quieren que empiecen a tener este contacto del sistema nervioso central con, empezar a meter información al cerebro con el tronco encefálico. Se les motiva a los niños a moverse para que al movimiento vayan habilitando sus zonas del cerebro. Continuamos, por favor. Pues ya de lo del cerebro, nada más porque hasta los 2 o 3 años ya se ha formado el 80% del sistema límbico y lo que es la corteza cerebral. Ya en el video se mostró el protocolo de ser, que era como 3 meses, era identificar su mirada, responder a los sonidos, a los 6 meses ya era tocar objetos, copiar. Sí, todo eso me lo pueden compartir, por favor. Ajá, a los 6 meses. 3 meses. Perdón, 3 meses. Identificar objetos con la mirada y responder a los sonidos. Ajá, 6 meses. Tocar objetos y copiar gestos. ¿Sí? Del primero a los 2 años es caminar, decir frases sencillas y realizar grabados. ¿Sí? De los 2 a los 3 empieza a tener sentimientos, recuerdos y a tener acciones como jugar, contar y experimentar emociones. Y de los 3 a los 4 es donde empiezan a hacer preguntas, son conscientes del tiempo y empiezan a tener el sentido del humor y la amistad. Por favor, quiero que vayan haciendo de una vez una tabla donde tengan esta información. Esta la vamos a ir cotejando, muchas gracias. La vamos a ir cotejando. Esta información la vamos a cotejar con las etapas del desarrollo ¿de quién? De Piaget. Muy bien. No, quiero que lo tengan, o sea, quiero que empiecen a hacerlo como un cuadro para que lo tengan en cuenta, que esto es lo que vamos a estar comparando con lo que vamos a estar trabajando. Por eso era muy importante
ustedes tuvieran claridad en cómo funciona el cerebro. Por eso, para que nos demos cuenta que precisamente Piaget es en lo que nos apoyó y lo que nos va diciendo cómo funciona. Entonces aquí, formación de neuronas. ¿Cómo están las neuronas al nacer? En blanco, tabula rasas, vacías, únicamente están, únicamente existen, pero todavía no tienen información. Recuerden, lo único que tiene información es el cerebro reptilíneo, que es con el que reaccionamos y con el que respiramos, con el que deglutimos, con el que son los procesos digestivos, eso sí, pero es desde las primeras 4 semanas, de las primeras 4 semanas ya está la producción de las neuronas. Aquí ya empieza a tener, no tiene memoria. No, ¿por qué no tiene memoria? Porque no tiene información. Nacen con un cuarto de tamaño real. Dice, de los 0 a los 12 meses, pero acá ya está más desglosado. A los 3 meses ya se empezó a habilitar en el cerebro la visión. ¿Sí se acuerdan dónde estaba la visión? Muy bien, acá atrás. Luego, los sonidos. En la zona, muy bien, en el lóbulo temporal, zona de Broca. 6 meses. Tocar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que empieza a dirigir mejor sus músculos, ya empieza a controlar sus músculos. Porque al principio el bebé hace así y se encuentra, ¡ay, qué pasó! No supo qué pasó, pero lo agarró. Ya después, cuando le ponen la mamila, el bebé ya va hasta que lo agarra. Empieza a coordinar. Así empiezan los procesos de aprendizaje. La coordinación hasta que lo toma. Hasta que tiene capacidad de controlar, por eso puse tocar, ¿sí? Pero en sí, acá lo importante es que tiene la capacidad de controlar ¿qué? El sistema muscular. Muscular y sus nervios. No sus nervios del canal nervioso, no, sino el sistema nervioso central que está mandando el mensaje y le dice, agárralo. O sea, no sabe qué, pero ya sabe que esto, no sabe qué significa, que existe la palabra agarrar, pero sabe lo que significa, que es sujetar, ¿sí? No como significado, sino como acción. Acá todavía no tiene información. No nos confundamos. Ay, es bien inteligente, ya sabe qué es agarrar. No. Tiene la intención de sujetar esto a lo mejor para llevárselo a la boca, pero ya empieza. El niño al principio, cuando se quiere poner la comida, pues no se la pone. Sería como instinto, ¿no? No, acá ya no es instinto. Acá realmente ya empieza a desarrollar el control muscular y nervioso. Acá ya empieza. ¿Y comer cómo? ¿Perdón? Comer sí sería instinto. No, deglutir, tragar, sí. Saciar su hambre, sí. Todo eso es automático. Hay niños que no nacen con ese reflejo. Por lo regular no sobreviven. Es muy difícil. Porque ya es una información que tendrían que tener en su cerebro. Es como si, por eso cuando los niños nacen, procuran darles una nalgada, o sea, necesitan que el bebé haga y entonces el cuerpo dice, aire, y empieza a funcionar en automático. Pero si el bebé no hace esto, no sabe cómo respirar, y esa información que no llega, y si no respira, se muere. Lo mismo pasa, hay niños que no saben tragar, y les cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque era una información que trae, pero no tiene que ver, o sea, deglutir y digerir, no. ¿Cómo comer? Sí, eso. Esto sí lo tienen que aprender. Es muscular, nervioso y ya empieza a imitar. ¿Por qué empieza a imitar? Porque empieza a obtener respuesta del medio. Es decir, mamá llega, ¡ay, mi bebé! Y entonces el bebé imita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ve y entonces y lo empieza a hacer. ¿Sí?
El niño ya aprendió que gritando se comunica, entonces acá ya distinguió sonidos y empezó a incorporar información para qué le sirven los sonidos. ¿Sí? ¿O qué significan los sonidos? ¡Bravo, mi bebé! ¿No? El tono de la voz es lo que ellos sienten, lo que ellos interpretan. ¿Sí? Como algo bonito, como algo feo. Es algo que ellos les hace sentir, pero nada más. Todavía no entienden. No pueden hablar, obviamente. Acá hasta los 6 meses, a partir de los 6 meses, o sea, acá no es hasta esta fecha, no. Existen niños mucho más estimulados y van a empezar un poco antes, un poco después, pero Piaget dice que las neuronas, hasta que no tengan esta maduración de esta información, no pueden continuar. Hasta los 3 meses antes es inútil que al niño le estés intentando enseñar a controlar los movimientos. Y sí, nosotros lo vemos porque agarran, le ponen la mamila al bebé y el bebé, por ejemplo, no sabe dónde poner la manita hasta que la encuentra. Eso sí es por casualidad. Ya poco a poco va entendiendo que va a controlar la mamila acá. Entonces, esta parte sí es importante. En los 6 meses va a controlar el sistema muscular y el sistema nervioso. Por eso tiene la capacidad de tocar. Y también empieza a controlar y puede imitar. Y estas son las primeras formas de aprendizaje. Esta es la primera forma en que se pone en contacto con el mundo, lo empieza a estimular y acá empieza a aprender, porque aquí ya empieza a controlar su sistema muscular nervioso en menor medida, porque por ejemplo todavía no, apenas empieza a controlar el sistema muscular nervioso grueso, pero no fino. Por ejemplo, ¿por qué no se para el niño a los 6 meses? ¿Por qué no camina? Porque le falta tono muscular y control muscular. Más que fuerza, le falta control de sus músculos. Y nosotros vemos a un bebé y le hace así. ¿Por qué? Porque no controla sus músculos. Porque un niño va caminando y de repente pierde porque no controla. A los 6 meses, cuando ya tiene esta capacidad, ya empieza a controlar los músculos. Y primero los músculos grandes y luego los músculos pequeños. Por eso es que un bebé no podría avisar de hacer pipí antes de su edad. ¿Por qué? Porque primero los músculos grandes y luego los internos, los pequeños que controlan su vejiga, su ano, ¿sí? Pero esos son pequeños, están dentro de músculos más grandes. Pero a los 6 meses empiezan a controlar su sistema muscular y empiezan a enviar mensajes al sistema nervioso central, y entonces ahora sí ya no va a ser por casualidad, ya no va a ser intencional. Quieren agarrarlo y lo coordinan, que coordinan visión y sistema muscular, y entonces ahora sí hay un control. De 1 a los 2 años empiezan a caminar, ya ahora sí ya hay control, ya hay dominio del sistema muscular y ya la orden se envía correctamente. También empiezan a coordinar los sonidos. No necesariamente empiezan a provocar sonidos de manera muy intencional para poderse comunicar con el exterior. Hasta a los 2 años empiezan a hacer frases. Hay niños que tienen muchas habilidades lingüísticas y que del desarrollo de este control muscular. Para poder hablar, ¿qué necesito? Controlar la lengua. ¿Qué es la lengua? Es un músculo. Y el control de la lengua es mágico. O sea, ¿cómo podemos emitir? ¿Cómo podemos controlar todo nuestro sistema para poder dar una palabra, un sonido? Es infinito. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vemos cuando aprenden otro idioma, ¿no? Hasta la entonación, todo lo que coordinan. No sé quién sabe hablar mandarín. Dicen, o sea, como la voz, la lengua, y ponen la lengua así. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en algún momento entré a aprender francés
Y decía la maestra, hablen como bebés. ¿Y cómo? Abran la boca, porque un niño como no sabe emitir, abran mucho y nos empezó, y el sonido gutural, como gutural, pega la lengua y hazle así, así, y suena diferente. Todo esto es lo que el niño aprende a hacer porque ya estos músculos los está controlando perfecto. Pero ya vieron, empezó a aprender acá, luego acá, y luego acá, ¿qué es esto? ¿Sí? Y ya luego, estos, pues, para aprender a escribir también, estos músculos, o sea, tan solo cuántos huesos tenemos en los dedos y cuántos músculos tenemos en los dedos. Entonces, todo esto, ¿qué pasa? Que en el momento en que se van habilitando los sentidos, alimentan al sistema nervioso central. O sea, a nuestras neuronas con información. Y ahora sí, ya pueden escribir, ya pueden hacer, en sí la escritura empieza al año con garabatos, ni siquiera es escritura, obviamente empieza a expresar pequeñas frases, en sí son palabras sueltas que dan ideas más concretas. De 2 a 3 años ya empiezan, acá vemos cómo se empiezan a habilitar las otras partes del cerebro. Ahí ya están habilitadas las otras partes del cerebro. ¿Con qué? Con los recuerdos. Ya ustedes ahorita ya no les estoy hablando en chino porque ya tienen idea más clara de qué zonas del cerebro se están desarrollando. ¿Sí? Ya tienen idea más clara que de 2 a 3 años están controlando estos recuerdos. ¿Sí? Y luego acá, ya de 3 a 4 años, apenas inicia la temporalidad. ¿Alguien ha viajado con un niño? ¿Sí? ¿Y qué dicen? Ya vamos a llegar. ¿Y qué les contestan? Ya mero. Pero a veces se osa decirles, todavía falta como 1 hora, ¿no? Decimos, espérate, todavía falta 1 hora. ¿Y qué pasa? Como a los 5 minutos, a los 2 minutos, ¿ya llegamos? No, te dije que 1 hora. ¿Cuántos son? Exacto, no tienen idea de lo que es exactamente la temporalidad, pero ya empiezan a sentir como algo, que ocurre algo, que hay un espacio. No tienen noción correcta, pero sí ya tienen, empiezan a darse cuenta que está pasando algo y que es un lapso de tiempo. ¿Sí? Vamos a ir mañana otra vez a la playa. Sí, no, dependiendo de las circunstancias, ¿no? ¿Verdad que ayer venimos a la playa? ¿Por fin? ¿Fue ayer o venimos, es presente, o vamos a la playa? Ayer vamos a ir a la playa. Entonces ellos no tienen idea o tienen precisamente la forma concreta o correcta de expresión, porque ellos no tienen temporalidad, no tienen significancia, empieza apenas a ser significado para ellos las cosas, las personas. Y empiezan a vivir a partir de las relaciones sociales, ya empiezan ¿a qué? A meter información, pero del exterior. Antes de esto, todo esto es acá, interno del cuerpo para el cuerpo. Del cuerpo para su propio cerebro. Si no había estímulos personales, acá ya el compañerito le dice, ¡ay! ¿Tú crees que fui a ver una película y estaba bien bonita? Y entonces ya el niño llega y le dice, mamá, quiero ir a ver una película bien bonita que vio mi amigo. ¿Sí? Ya hay algo social, ya hay un aprendizaje. Y ya empieza a ver que es bonito, que es feo, que todo, la significancia, lo significativo para él, la temporalidad. ¿De acuerdo? Está muy interesante este video, me gustó mucho porque nos da muy claras las fases de cómo se van alimentando la información en las neuronas, que es precisamente, yo ya les metí un poquito de lo que vamos a seguir viendo con Piaget, de cómo es el aprendizaje. Acá ya tienen un poquito la idea más clara de lo que es el aprendizaje. ¿Va? Nos vamos, ya, porque me han corrido de los 2 salones.
Sí, de una vez voy a pasar lista. En el otro ya ni pasé lista. Voy a pasarle lista de una vez para que ya quede. Litsi, Estefanía, Paola, Abigail, Zulema, Zuleima, perdón, Zuleima. Es que por eso mejor te digo Su, pero ahorita leí todo tu nombre. Aline. Ok, gracias. Carla. Lourdes. Joana Michelle. Noemí no ha estado. No saben qué pasa con ella. ¿Alguien tiene contacto con ella? Sheila Noemí. Es que la hemos visto solamente en línea. Sí. Julie. Mari Carmen. Presente, Julie. Gracias. Mari Carmen. Maritza. Ya. Sí, porque hace rato. Ay, no pasé lista. No, hace rato con ustedes sí, pero en el otro grupo no. Y tuve tiempo, ¿eh? Nada más que mandó, bueno, los de línea. Sí, ellos estuvieron conectados. Estuvo conectada Yasmín. Ahora vamos, ese fue desarrollo cerebral y vamos con inteligencia. A ver, ¿es igual el desarrollo cerebral que la inteligencia? No, muy bien. Qué bueno que distingan esta parte, porque una cosa es que metamos información en la cabeza de los niños y otra cosa es que despertemos la inteligencia de los niños. ¿Se puede ser inteligente a cualquier edad? No. Sí, en su medida, que no nos sirva a nivel social, que es para lo que sirve la inteligencia, pero sí. O sea, un niño va a empezar a desarrollar destrezas y habilidades. En eso es cuando va a empezar a tener características de una persona inteligente. Por ejemplo, un niño tiene muchas cosas, ¿no? Está una alacena y está un dulce que le gusta acá. ¿Puede tomarlo? Bueno, sí. Ahí es donde empieza a desarrollar también la parte prefrontal. Recuerden que solamente es cuando como que hay mayor énfasis en esas zonas cerebrales, pero siempre se está desarrollando. Es como si pensara yo, después de los 3 meses, desde los 3 a los 6 meses ya dejé de ver y de escuchar. No, ya inició, ya se sembró la semillita y ya se sigue. ¿Todos vemos lo mismo? No, hay personas que aprendemos a observar lo que vemos, porque es diferente observar muchas cosas, pero observamos lo que vemos. O sea, por ejemplo, ¿todos vemos lo mismo? No. Bueno, ahorita sí, algo de Pareciera que de repente todos ven lo mismo. Una cosa que ves, rápido. el código de barras. Código de barras. Las letras. Las letras blancas. ¿Estas? ¿Estas? ¿O estas? Okay. La vaquita. El fondo rosa. ¿Qué ves? Rosa. La fruta. La fruta.
Otra. Un sellito que tiene como verde aquí. Ok. La tapa. La tapa. Ok, gracias. Cada quien vamos desarrollando diferentes cosas. Cada quien vamos viendo diferentes cosas. Cada quien vemos, a veces se ven muchos detalles. Un día iba platicando con una persona, iba yo en el carro y me dice, ¿qué ves? Muchos carros. No, ¿qué más ves? El cielo, el semáforo. Y empecé a ver, ¿no? Y le dije muchas cosas. Yo pensé que le había dicho tantas cosas que ya había podido. Sí, puedes. ¿Puedes? Y me dijo, no, ¿qué más? Dice, pues, ¿por dónde vas? Y ya le dije por dónde iba. Me dice, ¿segura que no ves nada más? No, ya vi todo. Hay personas pasando. Y hay esto. Y empecé a decirle muchas cosas y me dice, de nada, con gusto. Me dice, ¿segura que no ves nada más? Y yo, sí, ya vi todo. El pavimento. La pintura del pavimento. O sea, todo le iba según yo diciéndome, ¿y los árboles? Ay, sí es cierto, acá están los árboles. Entonces, a veces, habemos personas más observadoras de unas cosas que de otras. No quiere decir que dejemos de ver, sino que prestamos más atención a algunas cosas y algunas estimulan más mi cerebro que otras. Por eso, por ejemplo, la lectura es muy importante, porque aprendemos a ver detalles que no sabíamos que existían, sino que ya fueron vistos por otros. ¿De qué se trata sobre la inteligencia? De un proceso de adaptación, y ese proceso de adaptación es la asimilación y la acomodación. Muy bien. Por eso es que la inteligencia sí puede pasar desde el momento en que empezamos a tener información en el cerebro. Porque lo que vamos aprendiendo ya lo entendemos, lo acomodamos y nos sirve para adaptarnos al medio. Lo que vimos, lo vamos metiendo la información en nuestro cerebro. Cada que vemos la misma imagen de mamá, ya sabemos que nos puede dar de comer o que nos puede cambiar. ¿Ya hay información? Sí. ¿Ya sabe el bebé cómo reaccionar? Sí. Empieza a aprenderlo. Y eso se le llama inteligencia. Ya asimiló la información, ya la acomodó en sus neuronas y la adapta para sobrevivir con el medio. Ya cuando ve a mamá, como ya empezó a imitar, ya le puede sonreír. ¿Sí? Hay bebés que se crían como un perro, ¿no? O sea, vemos en muchos videos actualmente, dice, cada que ve el bebé al perrito, se le ilumina la cara porque es con quien juega, con quien se duerme, con quien hace muchas actividades, ¿no? Asimiló la información, la acomodó y la adaptó. En ese momento sí podemos empezar a ver. Todavía esa inteligencia no se considera una inteligencia funcional social, pero al final sí empieza a ser inteligencia. Empieza ahí, poquito. ¿Por qué? Porque tenemos poquitas neuronas habilitadas y con esa poca información. Ya la inteligencia se acaba de desarrollar porque ya tenemos mucha información. Ya vimos la capa prefrontal. Acá dice que acá se empieza a hacer preguntas. Aquí de los 3 a los 4 años ya empieza a hacerse preguntas. Y empieza o continúa con el crecimiento de la corteza cerebral. Recordemos, esta no quiere decir que no se había empezado a formar. La frontal no quiere decir que no se había empezado a formar, ya, porque ahí estaba, ya nada más falta empezar a conectar esos cables donde está asimilando la información que está en el resto de las neuronas, en los parietales, en el occipital, en el temporal, en parte del lóbulo frontal, y lo empieza a desarrollar dependiendo de cómo usemos el resto del cerebro. Hay quienes no usan el resto del cerebro. ¿Qué pasa cuando a un bebé le dicen, te pones esto?
ay, no te lo vas a poner, yo te lo pongo. ¿Qué ocurre? Sí, pero ¿por qué? Porque nos trabajamos el cerebro. Porque tú, Sonando. exacto, no se va desarrollando, no va sacando la información, no tiene la información, la recupera y la usa. ¿La asimiló? Sí. ¿La acomodó? Ya está archivada. ¿La adaptó a sus necesidades? No. Entonces va impidiendo que todo esto se siga desarrollando. Son hasta niños tontitos, de verdad, o sea, son niños que se vuelven así, que no saben moverse, que le dicen, en algún momento he visto niños que le dicen, llegan con la mamá, ¿y me abotonas? Y dice uno, wow, y ahí vemos a la mamá, y yo soy muy metiche con mis amigas, entonces yo les dije, ¿usted sabe abotonar? Déjalo que se abotone, no sabe. No entiende cómo, dije, entonces, esa parte donde el niño no, nada más se queda aquí. Que la inteligencia precisamente tiene que asimilar, acomodarle información y adaptarla ¿a qué? Al medio, a sus necesidades. Pero si no surge la necesidad del niño, ¿qué cree? No se desarrolla la inteligencia, por eso el niño no es inteligente. Por eso de nada sirve en muchas ocasiones que manden a los niños a los mejores colegios donde solamente que hay información, información, información. Antes los papás decían, ya mi hijo sabe leer. ¿Y de qué te sirve que sepa leer? Sí, no puede. Si no comprende, exacto. La inteligencia empiezas a comprender para qué te sirve y la empiezas a exteriorizar. Ahí empieza la inteligencia. Sí podemos tener información guardada. Ya me voy. Adiós. Hasta luego, Juliana. Que estés bien. Luego, mis. Voy a llevar esto. Ay, pónganse por favor participaciones de la semana pasada también, por favor. Ay, no. Todas las que tengan participaciones. Oye, otra vez. ¿A quién le pongo? Mejor díganme sus nombres. Andy. Es que ¿A quién más? le borro, maestra, pero Díganme los nombres, por favor. El mío es... Está bien, pero